Pasión por la Verdad 2019. La Iglesia Bíblica Pan de Vida para tu Corazón y la emisora Cielos Abiertos te invitan a Pasión por la Verdad 2019. Sábado 20 de julio, 2 de la tarde. Temas: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pastor invitado: Eugenio Laín. Domingo 21 de julio, 9 de la mañana. Los peligros que enfrenta la Iglesia. Calle Octava Bis A, número 7735, Barrio Castilla, segundo piso, Bogotá. Informes: 322-260-8281. Te esperamos. Pasión por la Verdad 2019. Presente lo que nos dice Judas ahí para cada uno de nosotros. Bueno, Judas 20:23. Dice así la palabra de Dios. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Una vez más, pidamos en oración iluminación por este pasaje bíblico. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, recibir tu consejo y tu palabra, Señor. Padre Santo, Señor, te pedimos la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, para que tú nos concedas, Señor, el favor de poder comprender esta palabra, Señor. Que la podamos, Señor, entender y aplicar, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, que nos concedes este tiempo, Señor, y nos concedes, Señor, el poder estar en hermandad, Señor. Gracias, Señor, también, Padre de la gloria, Señor, por estos años, Señor, que nos has permitido, Señor, en la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Podemos sentarnos? Bueno, hagamos un pequeño resumen, ¿no? Para poder tener nuevamente el contexto. Recordemos entonces los peligros. Vamos a recordar los peligros y con ello vamos a iniciar entonces el estudio de esta segunda parte, ¿no? Entonces, los peligros para que los tengamos presentes. ¿Cuáles son esos peligros que enfrenta la iglesia? 1. La falta de discernimiento para detectar a los falsos maestros. Ya nos dimos cuenta de que como tienen apariencia de piedad, no es fácil detectarlos. 2, las negativas enseñanzas, porque han traído falsas enseñanzas, esos maestros que no son de Dios. Y 3, es que ellos han traído el mundo a la iglesia, algo bastante, pero bastante delicado. Bueno, pero entonces, ¿qué tenemos ahora en estos pasajes, en estos versículos bíblicos de Judas? Pues tenemos la forma como nosotros, como cada uno de nosotros debemos enfrentar esa situación. Y nos va a entregar varias características para que las podamos tener presente de cómo precisamente enfrentar esos problemas. Vayamos al versículo 20. Dice la palabra de Dios: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Así que en ese versículo 20, de primera mano, ahí tenemos ya 2 lineamientos, 2 características de cómo nosotros nos vamos a fortalecer, de cómo poder entender estos últimos tiempos. La primera es edificándonos en la fe. Esa es la primera. Digamos lo siguiente: los impíos entran en la comunión cristiana, ¿para qué? Para destruir esa comunión. La gente, esos falsos maestros, vienen ¿a qué? A destruir, vienen a generar división. Recuerda lo que vimos en los versículos anteriores, ¿no?
que generan es división. Entonces, ellos vienen es a causar estragos. Para eso, entonces, ¿cómo debemos estar nosotros? En hermandad, en unidad, edificándonos mutuamente para fortalecer así la unidad de la iglesia. Debemos estar unidos, fortaleciéndonos los unos a los otros, para poder, ¿qué? Precisamente avanzar en esa unidad de la iglesia. Miremos qué nos dice Colosenses 2:7. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mira que es muy importante el trabajar en unidad, el trabajar en hermandad. Cuando una persona está en la iglesia pero no quiere hacer parte de la iglesia, esa es una gran dificultad. ¿Por qué? Porque va a ser expuesta ¿a qué? A los lobos, a los falsos maestros. Pero si estamos unidos, pero si tenemos hermandad, si tenemos comunión, eso nos va a ayudar. ¿Para qué? Para detectar a esos falsos maestros. Pero aquella persona que dice, no hay necesidad de comunión, no hay necesidad de hermandad, yo voy a la iglesia y lo suficiente lo que me dicen ahí, yo no tengo por qué hablar con nadie ni compartir con nadie, me voy para la casa y listo, sigo con mi trabajo. Esa persona es fácilmente expuesta a los falsos maestros. Mira lo que nos dice también Primera de Tesalonicenses 5:11. El apóstol Pablo ahí está hablando. Primera Tesalonicenses 5:11, que nos confirma lo que hemos hecho referencia. Dice la palabra de Dios: por lo cual animaos unos, ¿a quién? A otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mira cómo nosotros vamos a crecer, cómo nuestra fe se va a fortalecer cuando habla de vuestra santísima fe ahí Judas, pues en unidad, en hermandad. Por eso el apóstol Pablo dice, animaos unos a otros. Porque mira, quizás puedes empezar a conversar con una persona y te das cuenta que esa persona está escuchando a un falso maestro. ¿Tú qué le vas a decir? ¿Tú te vas a quedar callado? No, tú le vas a decir, ven, mira, estudiemos aquí la palabra de Dios, mira lo que me dice la palabra de Dios con esto. Por ejemplo, falsas enseñanzas como el decretar, el declarar, el creerse uno Dios. Entonces, tú ya tienes la información, ya sabes que eso son falsas enseñanzas. De pronto llega una persona nueva a la iglesia y entonces tú empiezas a compartirle la palabra. Tú lo que le dices, ven, estudiamos, mira lo que dice la palabra. Mira, por ejemplo, lo que dice Jesús cuando estaba en un momento difícil, en un momento de una gran prueba, antes de ser llevado a la crucifixión. Le dice al Padre, Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Entonces, si ves tan interesante que nosotros podamos aprender, le dices que podamos aprender de que debemos pedir en oración que se haga la voluntad del Señor. Yo no puedo decir, decreto, declaro, decreto que ese carro rojo es mío y con esas llantas anchas, con rines de lujo y todo esto mío. No, así no es. Eso no es así. Pero tú no vas a chocar con él allá. Ay, no, pero ¿qué te pasa? Tú vienes una falsa enseñanza aquí que vas a destruir aquí la iglesia. No, sino con amor. Y entonces, vea, miremos la Biblia. Mira, ¿qué dice las Escrituras? Entonces, por eso nos está hablando ahí Pablo de animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Somos hermanos, hermanos en Cristo. ¿Por qué somos hermanos? Porque hemos sido lavados con la misma sangre, la sangre del Cordero de Dios. Por eso somos hermanos, por la misma sangre hemos sido lavados. Por eso decimos que somos hermanos. Bueno, así que, ¿qué está haciendo referencia allí Judas? ¿Qué está haciendo referencia cuando habla de vuestra santísima fe? Está haciendo referencia al cuerpo de doctrinas cristianas que enseñaron los apóstoles. Eso es lo que está haciendo referencia, al cuerpo de doctrinas cristianas que enseñaron los apóstoles. Vamos a verificarlo con Hechos capítulo 2, versículo 42.
Hechos 2:42. Mira lo que nos dice la palabra de Dios allí. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina. ¿De quién? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira, si ves, ahí queda confirmado. Cuando habla de perseverar en la doctrina, está hablando de enseñanza. En muchas iglesias dicen, mire, no es necesario estudiar la doctrina. Ya tenemos suficiente el Espíritu Santo. Ya eso es suficiente. No necesitamos estudiar tanto la Biblia. ¿Para qué? Porque sabes que estudiar tanto eso te va a volver chiflado, te va a volver el loco. No, no estudies tanto la Biblia. Tú ya tienes al Espíritu Santo. No, pero ¿sabes qué? En la Biblia está el Espíritu Santo porque Él fue el que la inspiró. ¿Sí? La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y entonces ahí están todas las enseñanzas que necesitamos. Los hijos de Dios necesitan de las enseñanzas que están plasmadas en las Sagradas Escrituras. Y mira que el versículo 42 nos dice, perseveraban, es decir, enseñaban. Perseverar. Enseñar las Sagradas Escrituras. Cuando dice doctrina tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y cuál enseñanza? ¿La del apóstol X? ¿La del apóstol Y? No, la de los genuinos y auténticos apóstoles, los que aparecen en la Biblia. Porque no sé si tú has visto que ahora aparecieron nuevos apóstoles. Y yo los voy a buscar en la Biblia y ahí no me aparece el nombre de ellos. O sea que son falsos. ¿Sí? Entonces aparece apóstol Pedro Pérez. Yo iba a buscar, ¿no? Pues Pedro, pues sí uno, pero Pérez, yo no sé de dónde salió ese Pérez. ¿Sí? Falso. No es así. Entonces por eso dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero aparte de enseñar la palabra, ¿qué más hacían? Comunión. ¿Sí es? Había comunión, había unidad. Tenían una misma línea de pensamiento. Imagínate. Entonces no, unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa. Unos piensan que si hay que decretar, otros piensan que hay que declarar, otros piensan que si hay apóstoles vigentes, tal cosa, tal otra. No, todos estaban unidos en la misma enseñanza. ¿De quién? De los apóstoles. Y compartían, tenían comunión, compartían aún alimentos. Dice ahí, unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones, haciendo referencia también a la cena del Señor y en las oraciones. Mira, tan importante el orar en familia. Pero cuando estoy hablando del orar en familia, no me refiero exclusivamente a tu círculo cercano, de tu esposo, tu esposa, tus hijos. Cuando me refiero en familia es orando entre hermanos. Tan importante el orar entre hermanos, ¿no? Que podamos estar juntos orando, clamando por las necesidades, por las situaciones, por tener entendimiento de la falsa enseñanza, de los falsos maestros. Orando por eso, porque ¿sabes qué? Por ejemplo, hay que tener discernimiento. Pero ¿cómo logramos avanzar en el discernimiento? No es solamente pidiéndole al Señor, punto muy importante, es estudiando las Sagradas Escrituras. Porque tú dices, bueno, ya le pedí discernimiento, ya le pedimos hoy acá discernimiento. Vas mañana a la Biblia, pasan unos apóstoles ahí por internet, unos falsos maestros por internet, y tú te quedas ahí. ¡Qué palabra! ¡Wow! Impresionante. No hay discernimiento porque hay que estudiar en la Biblia. Entonces, oramos, pero actuamos. Oramos, por supuesto que hay que orar, pero hay que actuar. Si no actuamos, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Por eso está hablando de las oraciones, ese pasaje de Hechos, ¿no? Partimiento del pan tiene que ver con la cena del Señor y en las oraciones. Precisamente ese es el segundo punto de este versículo 20, ¿no? Mira lo que dice Judas 20, ¿no? Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Qué quiere decir esa santísima fe? Las doctrinas que enseñaron los apóstoles. Tener conocimiento y creerla firmemente. Creer firmemente lo que dice la Biblia. Creerlo firmemente. ¿Y de qué más va acompañado eso de? Oración. Dice ahí, orando en el Espíritu Santo. Entonces tú dirías, hay que orar en el Espíritu Santo, eso es algo místico, esto es algo que nos lleva como a una transportación, algo especial. No, nada de eso.
¿Qué nos está hablando de orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar juntos, continuamente suplicando al Señor sabiduría y entendimiento. Eso es depender de la voluntad de Dios. Eso es orar en el Espíritu, tener esa hermandad, pidiendo al Señor ¿qué? Pidiendo al Señor sabiduría y depender de la voluntad de Él. Eso es poder orar en el Espíritu Santo, pero poder orar también entre hermanos, unidad. Si ves que es diferente, porque pareciera que cuando dicen orar en el Espíritu es tener una sensación extraña. Ay, sí, yo sentí algo raro y fue maravilloso y sentí que estaba allá en el tercer cielo y fue algo tan especial y allá, mejor dicho, sentía que estaba flotando una cosa a lo otro. Pero si yo dijera eso así como lo acabé de mencionar, ¿sabes qué? Tú te encuentras una persona en la calle que ha consumido drogas, dice algo parecido. Uy, yo me sentía como en las nubes. Uy, algo chévere. Si es que es algo como muy parecido, esas experiencias místicas de que uno escucha de testimonios de cristianos, es muy parecida de eso, tristemente, y no hay discernimiento, no hay entendimiento. Una persona drogada dice, uy, estaba, bien, todo bien. Y tú ves a uno, uy, fue una experiencia tan especial ahí con el Señor y yo me sentía en el tercer cielo, una cosa, lo otro. ¿Sí ves? Pero mira que cuando la Biblia dice orar en el Espíritu, orar en hermandad, uno como que ya dice, ay, pero era eso, ay. En hermandad, uy, no. Entonces, orar en hermandad, dependiendo de la voluntad de Dios, porque en la palabra está la forma como poder orar. Es a través de la palabra de Dios. Tú vas a encontrar pasajes clásicos, ¿no es cierto? Mateo capítulo 6 nos habla de una oración modelo, que es la oración del Padre Nuestro. Y tú vas a encontrar en esa oración características realmente de lo que es, cómo se debe orar, las palabras que deben salir de nuestra boca. Confesión. Confesamos ante el Señor que nuestras dificultades, nuestros pecados. Confesión. ¿Qué más tiene esa oración modelo? Adoración. Le adoramos por lo grande, por lo maravilloso que es Él, porque Él nos ha rescatado, aún nosotros siendo malos. ¿Qué más tiene eso? Tiene súplicas. Esa oración modelo tiene súplicas al Señor, es decir, los pedidos de oración. Pero no vamos a decirle al Señor, Señor, entonces es que si no me das esa casa, si no me das ese carro, entonces ¿qué pasa, Señor? No. ¿Sabes qué dice la oración modelo? Danos, Señor, ¿el qué? El pan. Danos, Señor, los carros de cada día, dice. No, dice el pan de cada día. Eso es lo que dice. Si ves, pero lamentablemente lo cambian. Eso es lo que tiene la oración. Y tiene que agradecimiento. Aún si yo no recibiera lo que esté pidiendo, Dios ya ha entregado todo porque ha dado a su Hijo Jesucristo. Esto tan hermoso. Entonces dice, ay no, yo pido y el Señor no me da. No, persiste la oración. Recuerda lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Orad sin cesar. Eso es lo que dice, orad sin cesar. Miremos otro pasaje, Efesios 6:18, sobre el tema de la oración. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Dice la palabra de Dios, allí el apóstol Pablo dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿qué es orar en el Espíritu? Es precisamente ser constantes también en la oración. Siendo constantes en la oración. Mira que un problema que tiene la iglesia en general es que no ora, no clama al Señor. Y cuando ora es para pedirle un poco de cosas que no tienen sentido, como lo que acabamos de hacer referencia. ¿Sí? Ay, yo sí tengo que orar a ver qué me va a dar el Señor. No, recuerda, adoración, confesión, agradecimiento deben estar en tu oración. No solamente es pedido y deme. No.
Y la gente cuando está en problemas, ay sí, voy a orar un ratito. Ahora sí voy a orar, ahora sí. Pero mire que la palabra de Dios nos dice, orando en todo tiempo es para oración. Todo tiempo. Suplicando que la dirección de Dios, que todo se haga bajo la voluntad de Dios. Y también que suplicando por nuestros hermanos, pidiendo por nuestros hermanos. Pidiendo por los hermanos aquí de la iglesia, pidiendo que el Señor dé sabiduría aquí a los hermanos, pidiendo que el Señor añada a los que van a ser salvos, porque el Señor traerá a los que van a ser salvos. Pidamos por los hermanos. Y qué bueno que en una iglesia bíblica que generalmente son pequeñas, nos conocemos, le podemos decir el nombre, ¿no? Voy a orar por Berta, voy a orar por Fanny, voy a orar por Sandra. Sí, voy a orar por Marta, voy a orar por Daniela, pero no, todos pudiéramos saber el nombre de las personas. Sí, bueno, eso es orar en el Espíritu, no es ninguna sensación especial, es depender del Señor. No es que me dominen mis emociones, no, es precisamente estar a los pies del Señor y que Él sea guiando mi vida. Bueno, así que lo que nos está diciendo Judas es un llamado constante que a la oración reverente. Así que ya tenemos dos puntos, ¿no? 2 puntos de ese primer versículo. ¿Cuáles son esos puntos? El primero, recuerda, edificándonos en la fe, es decir, en toda la enseñanza, en toda la doctrina apostólica, y ahora también la oración. Así nos estamos fortaleciendo. ¿Para qué? Para estar entrenados, para poder nosotros identificar a los falsos maestros. Sigamos entonces avanzando, pasemos ahora al versículo 21. Versículo 21 también nos trae otras 2 características más, 2. Entonces, leamos. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí tenemos 2 más. ¿Cuáles son esas 2? Yo creo que tú también las identificas claramente mirando el texto, no son complicadas. La primera es conservaos en el amor de Dios. Claro que sí, si ves, no es complicada. Y la segunda, de una vez la vamos a adelantar, pero la vamos a explicar más adelante, tiene que ver ¿qué? Con la esperanza. La esperanza de la vida eterna. Si ves, no es complicado estudiar la Biblia. Miremos el primer punto que tiene que ver con el amor de Dios. O sea que este es el tercero, pero el primero aquí del versículo, ¿no? No te pierdas. El tercer punto. Bueno, entonces, en medio de las incertidumbres, dificultades, tentaciones, problemas que enfrenta la iglesia, Judas nos está exhortando a que nos mantengamos dentro del vínculo perfecto del amor de Dios. Eso es, el amor de Dios. Primera de Juan 2:5. Primera de Juan 2:5. Mira lo que nos dice la palabra de Dios allí en Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Una persona puede empezar a reflexionar su vida si ha nacido de nuevo, si refleja el amor de Dios. Nosotros también ahí identificamos los falsos maestros y los falsos discípulos. ¿Por qué? Porque no reflejan, ojo, el verdadero amor. Recuerda que el mundo maneja una corriente falsa del amor. Recuérdalo, tenlo presente. Y para que puedas mirar un ejemplo, yo lo he puesto muchas veces aquí en la iglesia, pero lo quiero recordar una vez más, el matrimonio. Las personas están ante el notario, ante un jerarca religioso y se van a casar. Y juran amor eterno, ¿no es cierto? Y les dice el notario, les dice el jerarca religioso, hasta que la muerte los separe. Y ellos están ahí contentos, están dichosos, están felices y dicen, listo, bien. ¿Y qué pasa a los 6 meses? ¿Qué pasa al año? Uno pregunta por ese matrimonio, ¿qué pasó? No, se separaron. ¿Se separaron? Sí, se separaron. ¿Cómo así? Yo estuve en la ceremonia, ahí los acompañé.
¿No que se juraron amor eterno? No, pero eso eran palabras nomás. ¿Sí ves? O sea que ese amor falso es solo palabras. Ese es el amor falso. Yo te amo, solo palabras. No, demuéstralo. ¿Y cómo lo demostró nuestro Señor? Enviando a su Hijo. No es decir, yo amo a mis hijos. Dios Padre, yo amo a mis hijos. ¿Y qué? No, envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir. ¿Por quién? Por nosotros. Si ves, el amor real, el amor de Dios se demuestra, se vive. No es solo de palabras, el mundo es el engaño, solo palabras, yo te amo, soy incondicional contigo, mira, no, siempre voy a estar contigo. No, por ejemplo, también las amistades, ¿no? Esos amigos, no, yo soy incondicional para las buenas y para las malas. Llega el momento difícil, ese amigo no apareció. Como los amigos que uno tenía en el mundo, ¿no? Esos amigos solamente era para las borracheras y cuando uno, ya no hay plata para trago, ahora hay plata para la Biblia. No, se fue ese amigo, ¿sí ves? Eso es del mundo. Por eso nos está hablando aquí en 1 de Juan 2:5 del verdadero amor. Dice que el que guarda su palabra, y cuando miramos guardar debemos nosotros entender que es guardar y practicar la palabra. Yo la guardo, la practico, guardo la palabra, atesoro la palabra y vivo la palabra de Dios. Y dice ahí que en esa persona verdaderamente está el amor de Dios porque se ha perfeccionado. Por eso sabemos si somos creyentes o no. Porque uno dice, no, yo la verdad no estoy calificando en eso. No, pues entonces no eres y hay que clamarle a Dios para que salgas de la religiosidad. Hay que clamarle a Dios. Pero recuerda, el verdadero amor se vive, no es solo de palabras. Ese es el falso amor, el de palabras. Bueno, entonces se trata de ¿qué? De demostrarlo, ayudando a nuestro hermano en su dificultad, orando por él, animándolo, acompañándolo, compartiendo con él. ¿Sí? Y no solamente se trata de un hermano, porque sí es, a veces se trabajan buenas amistades en la congregación, ¿no? Pero siempre es con la misma persona, ¿sí? Siempre es lo mismo. No, resulta que somos hijos de Dios. ¿Tú creerás que en el cielo solamente van a estar los dos, las dos personas, los dos amigos? No, vamos a estar todos, los que hayamos recibido a Cristo, todos. Y por eso todos nos tenemos que relacionar, todos tenemos que compartir, todos tenemos que animarnos. Imagínate a Pablo diciendo, no solamente anima a Timoteo o anima a Tito, no dice unos a otros, ¿sí? No, pues que es mi amigo especial, no. Pablo dice unos a otros, animándonos. Y estoy hablando de los hermanos. Los hermanos. Bueno, miremos otro pasaje que nos habla del amor. Juan 15:9-10. Juan capítulo 15, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Somos obedientes. Ese es el verdadero amor. Ser obedientes a la instrucción, al consejo de Dios, a la palabra de Dios. Si somos obedientes, lo vamos a aplicar. Vamos a aplicar el consejo de Dios. Claro, ¿qué cuesta? Por supuesto que cuesta, pero el Señor nos da herramientas, oración, lectura de la Biblia, nos da esos medios de gracia, el poder entrenarnos aquí en la iglesia, el discipulado, el compartir los unos a los otros. Por supuesto, claro, a veces nos cuesta, a veces hay dificultades para relacionarnos con algunas personas, sí, a veces lo hay, pero eso no nos va a dejar contentos, porque tenemos que orar más. ¿Ves? Entonces, ay, sí, tengo dificultades con esto. Dejemos eso así. No, hay que orar más. Hay que clamarle más al Señor. Bueno, entonces ahí tenemos el amor, ¿no? Y el amor vivo, no el amor del mundo. Y el otro punto, ¿cuál es? Entonces, el otro punto es la esperanza de la vida eterna. Ya llevamos 4 puntos. Recordar, la fe, ¿no es cierto? La oración en el Espíritu, el amor y la esperanza. ¿No es cierto? Eso no sé si
¿Tú te recuerdas un pasaje que hay en Primera a los Corintios, capítulo 13, donde dice que ahora permanecen la fe y la esperanza? Y también cita el amor, ¿sí ves? Judas nos está diciendo lo mismo que dice el apóstol Pablo. Entonces miremos la esperanza de la vida eterna y vamos a ver 3 características de esa esperanza de la vida eterna. Comencemos con Hechos 24:15. Hechos 24:15 para mirar la esperanza de la vida eterna. Bueno, miremos qué nos dice ahí Hechos 24:15, que nos está diciendo Lucas, quien fue el que escribió Hechos 24:15. Dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Bueno, ¿cuál es nuestra esperanza para nosotros, los hijos de Dios? ¿Sabes qué? Nuestra esperanza es que no vamos a quedar en un cementerio. No vamos a quedar en un cementerio. Y que el juicio de Dios, claro, lo tendremos, pero para que el Señor nos diga: ven hijo, ven para acá. ¿Sí? Porque los impíos, ¿el juicio qué será? Dictamen. ¿Cuál será el dictamen? Condenados eternamente. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Sí ves que hay una esperanza? En medio de las tribulaciones, dificultades, el saber que estamos inmersos en un mundo de apostasía, falsas doctrinas. ¿Cuál es nuestra esperanza? Vida eterna. ¿Y qué trae esa vida eterna? Pues cuando tú pasas por un cementerio, cuando fallece un ser querido, ves todo lo que se realiza allí, el funeral, la velación, todo eso, tú dices: yo tengo esperanza. Porque a todos nos va a pasar. Todos tenemos que enterrar a un ser querido, a un familiar, a un hermanos en Cristo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Vida eterna. Vemos el cementerio y dice: hay esperanza, no nos vamos a quedar allí. No vamos a estar allí. Hay esperanza. Y el día del juicio, pues tenemos esperanza. O nuestra esperanza va a ser que no, todavía no lo sé qué va a pasar conmigo en el juicio. Ten mucho cuidado. Porque un hijo de Dios tiene esperanza de que está con Dios siempre. Pero no te confíes, porque si vives para el mundo, ¿qué va a pasar contigo? Pues el mundo te va a absorber y el dictamen final, ¿qué va a ser? Destituido de la gloria de Dios. Claro. Así que ahí está la primera herramienta de esa esperanza, ¿no? No nos vamos a quedar en el cementerio. Pasemos ahora a Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. Dice la palabra de Dios: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Tito 2:13. ¿De qué nos habla allí? Aguardando la esperanza. Lo que decíamos anteriormente, ¿no? Estamos inmersos ¿en qué? En un mundo, y ya que sí está difícil, ¿no? Vimos las cifras de la primera conferencia, por ejemplo, en el tema de los abortos. Uy, esto está pesado. Vemos entonces cómo están las situaciones en los colegios. Por ejemplo, colegios de Bogotá, hablemoslo así, colegios públicos de Bogotá, están enseñando todo esto de la ideología, ¿no? Entonces ya no va a haber ningún problema que un niño se vista de niña. Cuidado con decirle algo, porque ya estás discriminando. Entonces, al hueco, al bote, a la cárcel, ¿sí? Pero eso están enseñando ya. Están enseñando eso. Y empiezan los grandes periódicos, los periodistas, a buscar esas historias por allá recónditas. Y buscan esas historias de un padre de familia que está viviendo con un niño trans. Sí, más o menos que es transexual, sí, más o menos ya tienes alguna idea. Eso está por todo lado ya, ¿no? Entonces, ya como eso sale en los periódicos, van donde los médicos y bueno, ya entonces autorización de cambio de sexo. ¿Me ves? Pero tú sí sabes que algunos países de Latinoamérica están mirando es ¿a qué edad? Y hay algunos, por ejemplo, en la parte sur del continente, parte sur del continente, que están diciendo 7 años, 5 años. Ya se les puede cambiar de sexo. Porque a los 3 años ya me está diciendo el niño o la niña: yo quiero ser mujer. Imagínate ya,
Entonces, claro, sale eso en los periódicos y dice, sí, que desde los 3 años ya están diciendo que quiere ser mujer y nació como hombre. Estoy haciendo referencia a los trans. Si ves 3 años, ya tienen capacidad, tienen entendimiento, mejor dicho, son súper maduros. Pero como eso sale en los noticieros, y en los noticieros entonces están los papás, sí, mi hijito desde que tenía 3 años no le gustaban las muñecas, sino entonces jugaba con carros desde que tenía los 3 y tal cosa y tal otra. Entonces ya lo creen súper maduro. Y eso va acompañado del bombardeo de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, los niños están viendo eso, 5 o 6 años y dicen, ay, vea, yo puedo jugar entonces a que quiero ser niño, vea, sí, no hay ningún problema. Pero no sale en los medios de comunicación algunos que se cambiaron de sexo y dijeron, estoy arrepentido. La embarré. Eso sí no sale, ¿no? Eso sí no sale, pero lo otro sí va a salir. Y eso está sucediendo en Latinoamérica. Algunos países están peleando que tiene que ser eso a los 18 años, pero algunos otros legisladores para ganar votos, ¿y qué tal si lo hacemos a los 7? ¿Y qué tal si lo hacemos a los 5 años? Autorizamos eso, pero para ganar votos. Eso está pasando en estos momentos. Si no sabías, te lo estoy diciendo y busca solamente internet, no es nada más. Y casos verídicos, pero también casos verídicos de personas que han dicho, la embarré, me equivoqué, ya no quiero ser niña, ya no quiero ser mujer, quiero ser como nací realmente. Bueno, y si tú sabías, los cambios de sexo prácticamente son irreversibles, prácticamente, porque según las estadísticas y según los datos, eso el que lo vuelven a poner los órganos sexuales que tenía, eso no queda bien, ahí la persona no avanza. Ahora, no sé si tú sabías, alguien debería preguntar, y bueno, ¿y a partir de cuándo se hicieron los cambios de sexo? Bueno, yo te tengo más o menos una fecha, en la década del 30 del siglo pasado, así de lejos está, o sea, es decir, casi ya 100 años se empezaron a implementar, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Ahora no hay ningún problema, ¿no? Ahora no. Ahora, por ejemplo, yo observaba un artículo en España, de un diario de España, que siempre tenía sus implicaciones, ¿no? Hablemos un poco de ese tema antes de avanzar en este tema de la esperanza, pero no perdernos. Es que, ¿cómo hacen entonces las personas para cambiar su físico? Por ejemplo, empiezan a inyectarse hormonas, y entonces a la mujer le empieza a salir barba y bigote, ¿sí? Y entonces le empiezan a inyectar más hormonas, entonces músculos, y entonces al pecho y tal cosa, ¿sí? Esto ya queda como un hombre, imagínate. Y entonces decía el diario allí en España de que esa transformación llevaba un tiempo, 5, 6 años, 7 años. No, ¿sabes qué? Están trabajando para que eso sea rápido. En un año hay un cambio extremo para que la persona que es mujer se pueda ver como hombre ya, listo, y ya. Y cada vez los científicos y los médicos para que sea más seguro. Vea, imagínense, en contra de las cosas de Dios, porque nacieron como hombres o nacieron como mujeres y cambiaron. O sea, Dios ¿qué? Dios atrás, Dios no existe. Eso está pasando, todo eso es impresionante lo que está ocurriendo hoy en día. En Alemania, una familia no permitió que a sus hijos se les enseñara la ideología de género para la cárcel. Después tuvieron que presentarse, pero para la cárcel no es suficiente, le quitan la custodia de los hijos. Entonces tuvieron que, abogados, alegato, una cosa, lo otro, y a la final pues gracias a Dios lo recuperaron, pero custodia, le quitan la custodia de los hijos y a la cárcel van a parar. ¿Por qué? Por no dejar que en la escuela les enseñen ideología de género. Bueno, ahí en eso es lo que estamos. Pero después de este pequeño, como entre comillas, breve, pero que tiene que ver con un poquito de la primera conferencia, sigamos mirando la esperanza que tenemos, ¿no? Porque fíjate que si hay esperanza en medio de todo esto que hemos comentado, claro que la hay.
Entonces, ¿qué nos dice Tito 2:13? Volviéndolo a retomar, ¿no? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que en medio de pruebas, en medio de un mundo convulsionado, en medio de tribulaciones, que hay esperanza. Es que sabes que los impíos no tienen ninguna esperanza. Esa persona que no se arrepiente, que se cambió de sexo, ¿cuál es su esperanza? ¿Cree que su cuerpo va a permanecer así inmune toda la vida? ¿Cree que su cuerpo no va a ir al cementerio? ¿Sí ves? Nosotros sí tenemos esperanza. A veces la gente piensa que eso le hicieron el cambio de sexo y va a tener el cuerpo toda la vida así, y que allá en el cementerio eso no se lo van a comer los gusanos. Pero resulta que sí se lo van a comer los gusanos, ese cuerpo. Y es un cuerpo que no es original, más encima, bien remendado, bien cambiado. Porque sabes que viven para el momento, viven para el momento. No más, no piensan en el futuro. Pero sabes que la Biblia me dice, Tito 2:13, aguardando la esperanza en medio de cualquier circunstancia, yo tengo esperanza. Si tú tienes a Cristo, te tengo esta noticia, tú tienes esperanza en medio de la aflicción, en medio de estas noticias, en medio de las cifras de abortos, hay esperanza, hay esperanza, por supuesto que sí. Y Lucas 12:36 para otra característica de la esperanza, ¿no? Lucas 12:36. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas 12:36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. La esperanza, ¿qué nos debe generar? Estar listos para cuando nos toque. ¿Sí? Lo primero es que vemos esa esperanza, que nosotros no nos vamos a quedar allí en un ataúd, en un cementerio, no, nada de eso. Lo segundo es que en medio de las tribulaciones sabemos de que hay una esperanza de vida eterna. Y lo tercero de la esperanza es que debemos estar listos. Listos porque no sabemos. No sabemos cuándo regresa el Señor, no lo sabemos. O no sabemos cuándo nos toque partir de este mundo, tampoco lo sabemos. Y entonces Lucas nos está diciendo allí, debemos estar listos cuando regrese el Señor, para que cuando Él toque la puerta la abramos, ¿qué? Enseguida. Estamos listos, estamos listos. No tenemos que tener, cuando una persona se va de viaje, ¿no? Que lleva, mejor dicho, todo. Y más llevan de viaje son las mujeres. Ya eso yo me pude dar cuenta, ¿no? Entonces, nuestra maleta no tiene que estar así llena. Estamos listos, listos. ¿Qué vamos a llevar esas cosas del mundo? Nada de eso entra al cielo, nada de eso. Debemos estar listos para cuando el Señor nos llame. Y bajo esta característica, no sabemos cuándo el Señor vuelva. No lo sabemos. Pero que regresa, la Escritura nos dice que regresa por segunda vez. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en un año, puede ser en 10. No lo sabemos. Pero tampoco nosotros sabemos cuándo el Señor nos llama. Sí, porque aquí estamos bien, ¿no? La mayoría estamos bien. Y después, ¿qué pasó con tal persona? No, mire, se accidentó, falleció. ¡Ah! Pero ¿cómo si lo vi bien? Estaba bien de salud. ¿Cómo así que falleció? Bueno, ahí está. ¿Sí ves? Bueno. Entonces allí están las tres características de la esperanza. Bueno, sigamos avanzando en Judas. Nos quedan todavía 2 versículos. Ya vamos llegando al final. Versículo 22 de Judas. Mira lo que dice la palabra de Dios. A algunos que dudan, convencedlos. Entonces ahí tenemos la quinta característica. La quinta característica es persistir en la proclamación del verdadero evangelio. Quinta característica, persistir en la proclamación del verdadero evangelio. Entonces ya vimos ahí todas. ¿Cuáles son? Entonces, la fe, la oración, el amor, la esperanza y perseverar proclamando el verdadero evangelio. Ahí están 5 herramientas útiles de la palabra de Dios para contrarrestar todo esto que está sucediendo. Entonces, miremos que
ahí se nos van a presentar en el versículo 22 y 23 características de personas que están como confundidas, que están como pecando, que están bien como que se fueran para el infierno. Vamos a mirar esas características en esos versículos, ¿no? Entonces, versículo 22 está el primer lineamiento de personas. Aquí tenemos el primer grupo. Y ese primer grupo es aquel que duda de la verdad. Aquel que está dudando de la verdad. Por eso dice, algunos que dudan, convencerlos. ¿Qué están dudando? De la verdad. ¿Por qué dudan? Porque entonces escuchan por internet, van a una iglesia y escuchan un mensaje muy bonito y dicen, no, pero eso es de Dios. Pero eso es de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Convencerlos. ¿Pero cómo lo convencemos? Con la palabra, porque nosotros no salvamos a nadie, nosotros no convencemos a nadie, es la palabra de Dios la que hace la obra por medio del Espíritu Santo. Pero entonces nosotros ¿qué hacemos? Que ese es nuestro error. Empezamos a decirle un poco de cosas, mire, es que ese es falso y que tal cosa y por aquí, por allá. No, muéstrale la palabra. Abramos la Biblia, abramos las Escrituras. Ahí está el poder de Dios. Pero a veces, ¿sabes qué? No la abrimos. Y entonces, ¿cómo queremos que la persona llegue realmente a ser convencida? Es que sí, ya le he dicho varias veces, pero tú no has abierto la Biblia. Entonces, aquellos que dudan, ¿qué? Convencerlos. ¿Y están dudando de qué? De la verdad. ¿Y por qué están dudando? Porque escuchan esos mensajes. Escuchan, por ejemplo, que un pastor llega y abre, por ejemplo, Salmos 23. Y explicó el Salmo 23, pero realmente no lo explicó. Pero entonces la persona queda confundida, ¿sí ves? Entonces uno le dice, no, pero es que no abren la Biblia. No, sí. A ver, ¿qué hablaron? Salmo 23, versículos 1 al 3. Entonces, si ves, la gente queda desconfundida. No, abramos la Biblia. Abramos la Biblia. Pero vuelve la pregunta. ¿Conocemos la Biblia? ¿La conocemos? ¿La leemos? ¿Tenemos hábitos para leer la Biblia diariamente? ¿Sí ves? Porque es en nuestras fuerzas, no, eso es un desastre. En nuestras fuerzas es un desastre todo. Entonces, ese es el primer grupo, ¿no? Primer grupo, los que dudan de la verdad. Dudan de la verdad. Pasemos al versículo 23 de Judas. Ya estamos llegando a la parte final. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Entonces ahí nos van a aparecer dos grupos más. Dos grupos más. ¿Cuál es el primer grupo? El grupo que duda de la verdad. Ahora en el versículo 23 vamos a encontrar dos grupos más. Entonces, segundo grupo del versículo 23. Son aquellos que están metidos en la falsedad, o sea, que hacen parte ya. No solamente escuchan, oye, pero me gusta escuchar a ese tal pastor, a ese apóstol, pero no es apóstol verdadero, ¿no? Sino que están metidos en esas iglesias. Ese es el otro grupo, que están ahí. Entonces, ¿qué nos está diciendo allí la palabra de Dios? Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Es que están ahí, porque su condenación, si no se arrepienten, es inminente. Amós, capítulo 4, versículo 11. Amós, capítulo 4, versículo 11. Porque nos está diciendo ahí, arrebatándolos del fuego, es decir, del infierno. Su condenación está ahí, inminente. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Si ves, están a punto de ir al infierno. Esas personas que hacen parte de esas sectas y falsas iglesias, ellos están allá contentos, felices. Pero ¿sabes qué? Podemos tener una gran utilidad en el Señor, porque ellos están a punto de ir al infierno.
pasos anteriores, ¿no? ¿Cuáles son los pasos anteriores? La fe. Paso anterior, la oración. Paso anterior, el amor, la esperanza. Entonces, ¿dónde quedó la misericordia? ¿Dónde quedó el amor? No, que se quemen al infierno. No. Mira, están a un paso de llegar al infierno. ¿Y entonces qué? La misericordia al proclamar el evangelio. Entonces, la figura de fuego se relaciona con la destrucción inminente que está por sobrevenir a aquellos que no obedecen el evangelio. En nuestro caso el tiempo avanza y es precioso para poder hablar las verdades de la palabra de Dios. Nosotros, ¿cómo actuamos? Con la palabra. Recuerda la palabra. Biblia, 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 ¿no? Lo que nos decían ayer. Y así se arrebatan del fuego. No nosotros, ¿no? Quiero decirte algo. Nosotros no salvamos a nadie. Porque no sé si tú has escuchado a personas diciendo, no, ya vinieron, traje a 40 convertidos. No, tú no conviertes a nadie. Es la palabra de Dios, es el poder de Dios. Bueno, miremos el tercer grupo. ¿Cuál es ese tercer grupo? Aquellos que persisten en pecar y han quedado tan envueltos en esas doctrinas que son libertinos. Aquellos que persisten en pecar y han quedado tan envueltos en esas doctrinas que son libertinos. ¿Te acuerdas los que dijimos en la primera sesión? Que mantienen el amor para todo, pero ese amor les habilita ¿para qué? Para pecar, porque Dios no los va a castigar según ellos. Entonces no, es que Dios es amor. Entonces esas personas persisten en pecar y han quedado tan envueltos en esas doctrinas que son libertinos. Pongamos un solo ejemplo, muy sencillo. Aquellas personas que están asistiendo a una iglesia, por ejemplo, LGBTI. Si ves, están tan envueltos en esas doctrinas que siguen pecando, siguen pensando que esa relación que tienen con ese hombre, hombre con hombre, eso es normal, porque Dios es amor. Y desde que se amen, no hay problema. Pero ¿cuál amor hay ahí? El del mundo, otra vez. ¿Sí ves? Entonces uno dice, no, con ese ya no hay nada que hacer, ya va para el infierno. No, fíjate que hay un grupo que persiste en pecar, que hay que seguir proclamando el evangelio. Sí, nos da 3 grupos. Aquellos que dudan, ¿qué hay que hacer? Convencerlos. Aquellos que están en inminente de ir al infierno, hay que arrebatarlos. ¿Pero cómo? Con la palabra de Dios proclamando el evangelio. Y aquellos que persisten en pecar. Por eso fíjate que Judas nos está hablando de aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Es decir, tengan cuidado porque va y les predica y resulte uno también contaminado con eso. Bueno, eso es lo que está diciendo ahí Judas, ¿no? Entonces, mira que es muy parecido a lo que nos dice Zacarías capítulo 3, versículos 3 y 4. Zacarías capítulo 3, versículos 3 y 4. Ese tema de las vestiduras y de la ropa. Mira lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Y Josué estaba vestido de vestiduras, ¿qué? Viles. Y estaba delante del ángel. Ay, ese sacerdote estaba como un poco mal, ¿no? Está hablando ahí del sumo sacerdote. Versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mirad, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de ¿qué? ¿Qué ves ahí? Gracia, misericordia. Wow, tremendo, ¿no? ¿Y sabes que quién estaba contaminado? Cuando habla de Josué está hablando del sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento estaba contaminado, ropas viles. Pero llegó la gracia. Esa es la gracia de Dios. Y le ha quitado el pecado. A esa persona que estaba en esas doctrinas falsas, a esa persona que estaba pervirtiendo el evangelio con el libertinaje, Dios lo puede cambiar, Dios lo puede transformar, Dios lo puede hacer. Nosotros no lo podemos hacer, pero Dios sí. Nosotros que somos unos instrumentos y debemos hacerlo diligentemente, como con la palabra de Dios, teniendo la palabra de Dios. Así que entonces, ¿qué estamos viendo en todo este resumen?
Las instrucciones de la palabra de Dios para afrontar a aquellos que han apostatado, a aquellos falsos maestros que están encubiertos en la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estando unidos. ¿Unidos bajo qué características? Entonces, bajo una misma fe, o sea, creyendo todo lo que dicen los apóstoles. Vuelvo y reitero, no unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, entonces pensamos que si hay apóstoles, pensamos que si se puede declarar, arrebatar una cosa, lo otro, no, estando unidos en esa enseñanza de la fe, en oración, unidos en oración, demostrando el verdadero amor, teniendo la esperanza de la vida eterna y proclamando la verdad del evangelio. Ahí está. Vimos el problema, pero también vemos el consuelo que nos trae el evangelio, la palabra de Dios. ¿Cómo hacerlo para poder contrarrestar? Porque ¿sabes qué? La iglesia del Señor, la genuina, auténtica, verdadera iglesia del Señor, no va al infierno. No va al infierno. La iglesia prevalecerá. Recuerda cuando dice que dice la palabra de Dios que las puertas del Hades, no, para la iglesia no. No, para la iglesia no. Esa es la esperanza que tenemos. La verdadera iglesia se va a mantener firme. ¿Cuál es la confusión? Es que vienen los apóstatas a crear ¿qué? División, a generar engaños. Eso es. Entonces uno piensa que cualquier persona que se para en un púlpito ya es pastor, ya tal cosa. No, y resulta que es un falso maestro. Entonces, fe, amor, esperanza y proclamando la verdad. Finalicemos con esto. Si caminamos en unidad, en hermandad, vamos avanzando frente a todo esto que está aconteciendo en estos últimos tiempos. No cambiando la doctrina, no trayendo nuevas revelaciones, todas ya están en la Biblia, todas ya están. Mire, es que tengo un nuevo sueño y este sueño me dice que mañana nos vamos, debemos estar listos. No, ¿cómo así? Pero ese sueño no va conforme a la Biblia. Eso no, gracias, no queremos eso. Ya tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia, eso es. Entonces, persistiremos más bien en la doctrina de los apóstoles, no dejando que se nos metan nuevas olas. Caminaremos bajo el amor de Dios, que nos trae esperanza, y esa esperanza es la vida eterna, y proclamando con gozo el verdadero evangelio. Ahí está, el verdadero evangelio. La palabra es expuesta. ¿Qué nos queda? Actuar. Entender que hay problemas que está enfrentando la iglesia y que esas personas se han infiltrado. Y no vimos ese pasaje, ¿no? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y eso que no vimos eso. No vimos segunda de Pedro 2. Pero qué bueno que en casa puedas leer segunda de Pedro capítulo 2. Todo lo que habla, características de los falsos maestros. Es una cosa impresionante lo que está haciendo referencia ahí. Todo un capítulo advirtiendo, dando a conocer, dando las características de los falsos maestros. No lo vimos, no hubo tiempo. Si ves, hay mucho por decir, pero ¿sabes qué? Ya tenemos una semilla. Ya entendemos que sí hay falsos maestros, ya lo entendemos. Ya entendemos que la iglesia a veces le hace falta discernimiento y que hay un poco de enseñanzas que no tienen nada que ver con la Biblia, absolutamente nada. Y que eso está en la iglesia. Pero ya entendimos también de que hay esperanza. Ya se nos dijo qué se debe hacer. Judas nos dijo qué debemos hacer. Trabajar en hermandad, unidad, proclamando las verdades del evangelio. Así que tomemos un tiempo para poder orar, concluyendo esta segunda sección. Pasión por la Verdad 2019. La Iglesia Bíblica Pan de Vida para tu Corazón y la emisora Cielos Abiertos te invitan a Pasión por la Verdad 2019.
Sábado 20 de julio, 2 de la tarde. Temas: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pastor invitado: Eugenio Laín. Domingo 21 de julio, 9 de la mañana. Los peligros que enfrenta la iglesia. Calle Octava bis A, número 7735, Barrio Castilla, segundo piso, Bogotá. Informes: 322-260-8281. Te esperamos. Pasión por la Verdad 2019.